Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Eres el más precioso, eres el más hermoso. Palabras faltarían para decir que tú eres el grande, que tú eres incomparable. La razón por la que vivo es por ti. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús. Toda mi vida está en ti, todos mis sueños están en ti, todo lo que soy y lo que quiero ser están en la persona de Jesús, están en la persona de Jesús. ¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso, Luis Eduardo López, el siervo de Jesucristo. Seguimos con estos mensajes para la Navidad. Recordemos la fiesta del más grande acontecimiento de la humanidad,
el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo como uno de nosotros. Recordamos lo que dijo el apóstol San Pablo, que siendo Dios no estimó ser igual a Dios, siendo de naturaleza divina no estimó ser Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervos, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús se hizo hombre, es algo indiscutible. Hay un libro que el solo título ya dice demasiado. Nadie se atreve a llamarlo engaño. Si Jesucristo no es lo que fue, sería el más grande mentiroso de la historia y un loco que dice: confíen en mí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo dijo: yo soy el pan descendido del cielo. Jesucristo dijo: el Padre y yo somos uno. Jesucristo dijo: yo soy la resurrección y la vida. Jesucristo es Dios. Y si solamente se le admite como un gran hombre, como un revolucionario, como un moralista, entonces estás perdido. Jesucristo es Dios. Confiésalo como tu Señor, te lo digo desde ahora, empezando el mensaje. Vamos hoy a ver en Lucas 2, del 1 al 20, el viaje de José y de María a Belén, los ángeles y los pastores. El viaje a Belén, los ángeles y los pastores. Dios, en su sabiduría y conocimiento anticipado de todas las cosas, lo que llama la presciencia de Dios. La presciencia de Dios es el conocimiento anticipado de Dios, como nos dice como empieza la primera epístola de San Pedro 1 y 2. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. ¿Qué es la presciencia? Es el conocimiento anticipado de Dios. Uno de los atributos de nuestro Dios es la omnisciencia. Omnisciencia, es decir, que todo lo sabe, y en este todo lo sabe es el conocimiento anticipado. Sabe lo anterior, sabe lo presente y sabe lo futuro. La presencia, como dice, a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis en manos de inicuos crucificando, le dijo Pedro en su primera predicación, en su primer discurso. Es el conocimiento anticipado de Dios. A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Y en su presciencia, en el conocimiento anticipado de Dios, Él organiza todas las cosas, todos los sucesos de la historia, para dar un perfecto cumplimiento a sus profecías. La profecía, alguien dijo que la historia es un libro de profecía abierto. La historia es un libro de profecía abierto. Los historiadores escriben antes de los acontecimientos con grandes investigaciones, pero Dios escribe la historia con toda la anticipación. José y María moraban en Nazaret, hacia donde Dios los había guiado por revelación en sueños a través del ángel que le dijo a José. Antes se le reveló en sueños y le dijo: no temas recibir a María. Después le dijo en sueños: huye a Egipto. Y después le dice en sueños: regresa, porque ya muertos los que... Y todo esto fueron revelaciones de Dios a través del ángel en sueños que le dio a José. Cuando ellos regresaban de Egipto, se establecieron en Galilea de los gentiles. Recuerde que iban para Judea, pero había muerto Herodes y había Herodes repartido todo su reino entre sus 3 hijos. Arquelao le tocó, que era el más perverso, le tocó Judea. A Antipas
le correspondió Galilea y a Felipe le tocó la parte más alejada. Y entonces cuando van a ir a Galilea, a Judea, el ángel les avisa y van a Galilea de los gentiles, como nos dice y en Isaías 9:1, Galilea de los gentiles, en tierra de Zabulón fue donde se manifestó nuestro Señor Jesucristo. Dice Isaías 9:1, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles, lo que nos significa que Jesús es para todos. Jesucristo vino a su pueblo judío, a los judíos vino, a su suyo vino, y los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Él inició su ministerio y vino a su pueblo en cumplimiento del pacto y se reveló primero entre los gentiles, pero vino a su pueblo. Los gentiles, recuerde que los primeros que le adoraron fueron unos paganos. ¿Por qué? Porque los sacerdotes fueron indiferentes. Los sacerdotes y los escribas y los conocedores de la ley les resultaron indiferentes. Herodes le reaccionó con hostilidad, agresividad, con violencia, con la masacre de los niños. Y los reyes paganos, los magos paganos, fueron los que reaccionaron con adoración. Miremos en el capítulo 2 de Lucas, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Cirenio fue nombrado para 2 periodos. Dios es el conductor de la historia, recordémoslo, que Dios la determina, la anuncia con anticipación y se compromete tanto con el anuncio, con el llamamiento, como con el proceso y con el cumplimiento. Y Dios en ese cumplimiento hace que todas las cosas cuadren y mueve a Augusto César para que promueve el edicto del empadronamiento, del censo, mediante el cual todos los varones mayores de edad tenían que ir a su lugar de origen para ser censados. Esto se hacía con el propósito de fijar impuestos y con el propósito del servicio militar. Y José y María, José se fue con su desposada porque era José de la familia de David, y descendieron, fueron a Belén, su ciudad. Ese fue el primer emperador de Roma, desde el año 27 antes de Jesucristo hasta el 14 después de Jesucristo. Augusto César, primer emperador de Roma. Cuando dice que todo el mundo, en el versículo 1, significa todo el mundo conocido. Todo, no era todo el mundo conocido, sino todo el imperio. El censo, los judíos estaban exentos del servicio militar, como se los he dicho, entonces era sencillamente para fijación de impuestos. Cirenio era el gobernador de Siria en ese entonces, que la tierra de Israel pertenecía a la jurisdicción de Siria. Fue nombrado en el año 4 Cirenio como gobernador, y del 4 al 1, y es probable que el censo lo hubiese hecho terminando este primer período, porque fue nombrado por segunda vez en el año 6 después de Jesucristo. Cada uno iba a su ciudad. En su ciudad de origen era donde se guardaban los registros civiles de nacimiento y todo lo que ocurría, como hoy tú vas a celebrar un matrimonio y tienes que llevar el registro civil de nacimiento, y en ese registro se van a hacer todas las anotaciones de tu matrimonio, de tu divorcio y de todos tus asuntos. Es el registro civil que lo hacían también en la antigüedad. Y Judea estaba situada al sur de Samaria, al norte de Edom, la tierra de Esaú, de los edomitas.
al occidente del mar Mediterráneo y al oriente del Jordán. Belén era una ciudad ancestral, era la ciudad de David, donde estaban esos registros familiares, y fueron 130 kilómetros de viaje de Nazaret a Belén. El alojamiento era bastante precario, con unas habitaciones, con un patio común. Los viajeros llevaban sus provisiones y llevaban sus alimentos, se les facilitaba la cama para su sueño, su descanso, fuego para hacer la comida, y se les daba el heno, el forraje para los animales. El pueblo estaba completamente lleno. Recordemos que estaban todos visitando unas ciudades y otras, y estaba completamente lleno, sobre todo los hostales, los hoteles. Y estaba completamente ocupado. Estaban desposados. Recuerda que estuvieron en una promesa de matrimonio a la que ya nos referimos. Era una promesa de casamiento, que el matrimonio no se celebraba antes de un año, y ella se halló embarazada, como lo dijo en Mateo 1, 18 al 25. Y José iba a dejarla secretamente para no infamarla, y el ángel de nuevo le dice, por primera vez le dice: no temas recibir a María, porque lo que en ella hay engendrado del Espíritu Santo es. Entonces iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad, y José subió de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la familia de David. Iban a ser empadronados. Iba con María, su mujer, su desposada, con la cual estaba encinta, como lo he mencionado ya. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Se cumplieron allí, y en un lugar donde no encontraron lugar para ella. Nos dice el versículo 7: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Allí ellos llegaron tarde, por eso no había lugar, todos los hostales estaban ocupados, y nos dice en el versículo 7: dio a luz a su hijo primogénito, que significa que fue el primero. La gente se asombra cuando uno dice que María tuvo más hijos. María fue una santa mujer de Dios, maravillosa, y lo dice también en el libro de Mateo, que dio a su hijo primogénito. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿No son sus hermanos José, Simón, Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? Lo que significa que tuvieron más hijos. El haber tenido más hijos no le quitó impureza a la Virgen María. Nos está diciendo claramente, versículo 7, y Dios dio a luz a su hijo primogénito. Nos dice: lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no se halló lugar para ellos en el mesón. Miremos entonces a continuación lo que ocurrió con los ángeles y los pastores, porque sorprende que los primeros que fueron avisados para el nacimiento del Salvador fueron unos sencillos pastores, que eran los más despreciados de la sociedad por su condición sencilla, humilde y por pobres. En esta vida siempre se han despreciado a los pobres. Bienaventurados los pobres, dice el Evangelio de Lucas, un evangelio más social. Jesús dice: bienaventurados los pobres en espíritu. Lucas dice: bienaventurados los pobres. Como los pobres han sido más desfavorecidos, menesterosos, y han sido humillados, pues Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Estos despreciados de la sociedad, ellos no podían cumplir con los ritos sagrados, porque estaban ocupados de día y de noche atendiendo las necesidades de los rebaños, y los religiosos los despreciaban. Pero Dios no escogió. Dios los escogió a ellos para recibir de primera mano la buena nueva
del Salvador. Todos los días, en la mañana y en la tarde, los sacerdotes ofrecían un cordero perfecto y sin defecto. Lo ofrecían en el templo y eran los sencillos pastores los que criaban y cuidaban del rebaño, pero fueron estos los escogidos y los visitados por el ángel para dar la buena noticia. La buena noticia no fue dada en el templo, no fue dada en los palacios, la buena noticia fue dada en un sencillo establo donde nació nuestro Señor Jesucristo. Nos dice versículo 8, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche. Estaban día y noche al cuidado del rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Hubo gran resplandor, hubo gran luz alrededor del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Levántate, recuerda que hemos citado mucho Isaías 60, versículo hermoso de promesa, de bendición, donde hay una orden. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. Hemos de resplandecer con la luz que sale de nuestros corazones, que muchos notarán, porque el Señor la hará notable por tu sencillez, por tu humildad, por tu amor, por tu solidaridad, por tu nobleza. Pero hay oscuridad en el orgullo, en la prepotencia y en la vanidad. Un ángel del Señor se les presentó, y la gloria de Dios. ¿Cómo serían de hermosos esos ángeles que llenaron de resplandor el lugar? Como cuando en Apocalipsis 18 que un ángel se presenta y llena de resplandor toda la tierra. ¿Cómo será? Imagínate el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Si el apóstol San Juan cayó de rodillas ante el ángel que le daba la revelación por su esplendor, por su resplandor y por su hermosura, ¿cómo será cuando aparezca el Rey de Reyes y el Señor de Señores? La visita y el anuncio del ángel de Dios, que no fue dado en el templo ni a los sacerdotes. Recuerda lo que dice Primera de Pedro 5:5, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El orgullo, la prepotencia y la vanidad no te hermoseas, mi amado que me escuchan. No hay nada más hermoso que una persona mansa y humilde de corazón, como nuestro Señor Jesucristo. Ellos velaban y guardaban las vigilias de la noche, nos está diciendo en el versículo 8. Pero temor llenó sus corazones. El mensaje del ángel de Dios fue que se presentó con todo su resplandor. Ellos tuvieron gran temor, como lo tuvo también San Juan cuando recibía el mensaje en Apocalipsis, que cayó como muerto y le tocó la mano, y le tocó el hombre y le revivió y le dijo: no temas, yo soy el que vivo y estuve muerto y vivo por los siglos de los siglos. Allí era el mismo Señor Jesucristo el que se paseaba en medio de los 7 candeleros, como lo dice en Apocalipsis. Los 7 candeleros son las 7 iglesias. No teman, no teman, lo que ustedes están presenciando es el poder de Dios, es el motivo de la gran alegría y el gran gozo, porque ha venido salvación. El ángel, versículo 10, les dice: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Está anunciando el ángel del Señor que ha nacido el Salvador. No te olvides que la gran salvación no es que te quiten el látigo de la espalda y el opresor de encima y el azote de tu cabeza, de tu espalda, con oprobios, con persecuciones y amenazas. Agacha la cabeza y delante de tu opresor, agacha tu cabeza delante de nuestro Dios y levanta tu rostro y dile: Dios mío, encomienda la causa de tus opresiones y encomienda a tus opresores a Dios, como dice nuestro Señor Jesucristo, que el apóstol Pedro, narrando de él, que para eso fuimos llamados, porque Cristo nos dio ejemplo para que sigamos sus pisadas.
y no se halló engaño en su boca, y no hizo maldad, sino que cuando le maldecían no contestaba con maldición, sino que encomendaba la causa al que juzga con justicia, al que juzga justamente. El que te oprima y te maltrate se las verá con Dios, pero tú no busques venganza, no os venguéis vosotros mismos, dice en Romanos 12:19, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y nos dice en Isaías 35 que el Señor vendrá con retribución y con pago, así como en Malaquías 4. El Señor viene a retribuir al que hizo lo malo lo que le corresponde, y al que hizo lo bueno lo que le corresponde. No es una salvación por obra, porque la obra de Dios es que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. La gran obra de nuestro Dios es adorar a nuestro Rey, como lo dice en el Evangelio de San Juan. Señor, muéstranos cómo hacemos la obra de nuestro Dios. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios?, le preguntaron a Jesús. Y él respondió: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Cuál es la gran obra que nosotros debemos hacer? Creer en el que Dios envió, en este que nació en ese humilde pesebre, porque no se halló lugar para ellos en el mesón. El ángel les dijo: no teman, les doy buenas nuevas. ¿De qué nos ha de salvar el Señor? Recuerda cómo lo dijo en Mateo capítulo 1, versículo 22. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará al hombre de sus pecados. Versículo 21, dará a luz un hijo y llamará, Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará al hombre, al pueblo de sus pecados. ¿Cuál es la problemática del ser humano? Los pecados, la manera como reacciona, como vive. ¿Que de dónde vienen las guerras?, pregunta la gente. Y ustedes que hablan de Dios, ¿por qué? Si Dios existiera, ¿por qué hay tantas guerras y tanta maldad? Y el apóstol Santiago lo responde: que de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. ¿Acaso no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, y si pedís, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y no, porque gastáis el dinero en lo que nos sacia y en lo que nos pan, dice también Isaías 55. Porque hay guerras en el mundo, no se las atribuyas a Dios. Las guerras no vienen de Dios. De Dios, Dios es el pacificador. Uno de los nombres de Él es Príncipe de Paz. De manera que Dios vino y se hizo hombre y dice: ha nacido el Salvador, que es el Cristo. En griego el Cristo es el Mesías en hebreo. La buena nueva es salvación. ¿Quieres ser salvado de tu problemática, de tu baja condición, de tu tribulación? Empieza por proceder correctamente. ¿Cuál es la obra de Dios? Te lo acabo de leer en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 28 y 29. ¿Qué debemos hacer para poner en práctica la obra de Dios? Y Jesús les responde, de nuevo te lo digo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¿Quieres salir de tus problemas? Ven al Señor Jesucristo y Él te ayudará a salir. Esto no es una salida de inmediato, que entregaste la vida a Jesús. Las fuerzas del infierno se levantarán contra ti, pero no temas, como le dijo a los ángeles: no teman, porque ha nacido el Salvador del mundo. Él salvará al pueblo de sus pecados. Y como lo dice en Isaías 25:9 también, Él les da inmediatamente una señal. Dice: esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció en el cielo, viene la adoración angelical. Inmediatamente la señal era que lo iban a ver envuelto en pañales y acostado en un pesebre, pero apenas le da la noticia, aparece la adoración angelical. Recuerda cuando en Hebreos
1:6 dice que cuando Dios introduce a su Hijo al mundo, da la orden de que le adoren todos los ángeles de Dios. Una multitud de huestes angelicales adoraron al Rey y bendijeron a los hombres de buena voluntad para con Dios en la tierra. Promesa de paz que decían, apareció esa hueste de ángeles que descendía del cielo y alababan a Dios y cantaban. Algunos autores dicen que los ángeles no cantan porque Lucifer salió con todos sus músicos del cielo, pero nos dice aquí, algunas versiones dicen, y cantaban alabanzas. Aquí dice, alababan a Dios. La alabanza puede ser cantada o puede ser hablada. Lo más importante es que alabemos a Dios y no entremos en debates estériles que no conducen a nada. Los ángeles cantan a Dios, es mi parecer, lo dice la Escritura. Decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Paz, buena voluntad con los hombres, dando la gloria a Dios. Adoraron al Rey y la bendición para los hombres que tienen la buena voluntad que Dios imparte y el hombre recibe. La buena voluntad viene de Dios. Es una promesa de paz para todo aquel que se inclina y recibe el favor de Dios, así como se inclinó nuestro Señor Jesucristo, así la misericordia también viene sobre todos aquellos que nos inclinamos delante de nuestro Dios. Si es posible que por un poco de tiempo seamos atribulados en diversas pruebas, pero después, mi amado, que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os afirme, confirme, perfeccione, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria. Nos dice la Escritura que es necesario padecer por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para ser transformados. Pero bienaventurado el misericordioso, porque es el que recibirá misericordia. Y estos humildes pastores, que eran los que cuidaban los corderos para el sacrificio, fueron los que recibieron la buena nueva. Cuando en aquella época nacía un varoncito en la tierra de Israel, se reunían todos los músicos del pueblo y hacían un gran festín. Salían los músicos para darle la bienvenida con sus cantos. Cuando nació Jesús no hubo músicos ni fiesta humana para darle la bienvenida. Gloria a Dios en las alturas, pero Dios preparó la fiesta que la envió desde el cielo con los mejores músicos, los mejores cantores. Gloria a Dios en las alturas. Dale la gloria a Dios, mi amado, y habrá paz y buena voluntad en tu corazón. Y sucedió que cuando los ángeles fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores decían. Pero María guardaba todas estas cosas en el corazón, en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los ángeles dieron la gloria a Dios, y porque cuando Dios, les repito en Hebreos 1:6, Dios introduce a su Hijo al mundo y dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Jesucristo, nuestro Rey, empezó en un humilde pesebre y terminó en una cruz. No hubo bienvenida, no hubo despedida de los hombres. Fue ignorado, fue despreciado de los hombres de principio a fin, perseguido y acosado por Satanás a través de muchos que se prestaron para ser un instrumento útil en las manos del maligno para acosar, perseguir y oprimir, golpear, escupir, crucificar, lastimar con crueldad a nuestro Salvador. De principio a fin, observa que lo amenazó la muerte desde que nació, que Herodes mandó a matar a todos los niños, y en todo el tiempo fue perseguido y oprimido.
Los ángeles pudieron comprobar todo lo que se les dijo de ellos y disfrutaron de ese gran acontecimiento. Los pastores dieron la buena noticia. Observa cómo los pastores se convirtieron en los primeros evangelistas. Ellos dieron la buena noticia. Ellos fueron y avisaron, dijeron todo lo que se les había dicho de ellos, convirtiéndose en los primeros evangelistas. María guardaba todas estas cosas en su corazón, las guardaba y las meditaba. Ella se asombraba por todas las cosas que decían del niño, como lo dice también más adelante en el estudio siguiente que veremos. Los pastores continuaron en alabanza a Dios por tan insuperable experiencia. Ese es Jesús, no lo ignores. Jesús es el grande, Jesús es el soberano, Jesús es el sublime Dios. Recuerda que todo fue ordenado por Dios desde la antigüedad, como lo dice Gálatas 4:4, recuérdalo y apréndetelo. Llegado el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que nos redimiera a todos nosotros y darnos salvación. Llegó el cumplimiento de los tiempos y se ordena por el emperador César Augusto que se haga un censo y se promulga, y José viaja de Nazaret a Belén, su ciudad ancestral, donde estaban todos los registros. César Augusto fue el primer emperador y ordenó ese censo, ese empadronamiento para contar a las familias y para ordenar los impuestos y para ordenar el servicio militar. Les recuerdo del cual estaban exentos los judíos. Era entonces para asuntos de impuestos. Cada uno iba a su ciudad, fueron a Belén, recuerda, la casa de pan. Fue el cumplimiento profético, porque Dios hace que todo coincida. La coincidencia y la casualidad son diferentes. La gente dice, no, en el mundo no hay coincidencias. Claro que hay coincidencias. La palabra equivocada es la casualidad. No, esto no es un asunto de casualidad, es causalidad. La causa y el efecto están conectados y están dirigidos por Dios. Y Dios hizo que coincidiera el censo con la visita de María a ese lugar, para que hubiera nacido en Belén, dicho por el profeta Miqueas en el año 720 antes de Jesucristo. Y tú, Belén Efrata, de ti, pequeña entre todas las familias de la tierra, de ti me nacerá el que será el Salvador. Sus entradas y sus salidas son desde la eternidad. El nacimiento en Belén, su humanidad; sus entradas y sus salidas, su divinidad. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad, diciéndonos que aquel niño que nació en Belén estaba desde la eternidad. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Está hablando del Padre y del Hijo. El Hijo estaba con el Padre. Esa primera noticia le fue dada a los pastores, a los más humildes, a los despreciados. No te afanes, mi amado, si eres despreciado, si eres pisoteado. Viene buena noticia para ti. Hay buena noticia de salvación. Y en una situación tan apremiante y agobiante como está la humanidad en este tiempo, hay una buena noticia de salvación. Ha nacido en Belén el Salvador. Ese Salvador fue a esa cruz y destruyó por medio de su muerte al que imperaba sobre la muerte. Y Él derribará de los tronos a los poderosos, esparcirá a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, y a los hambrientos saciará de pan, y a los ricos enviará vacíos, como dijo ese hermoso cántico de la Virgen María. Hay esperanza para ti. Los primeros bendecidos fueron los despreciados de la sociedad. Así como Jesús fue despreciado, el Señor conoce cómo te han despreciado, maltratado y humillado, y Dios te levantará y pondrá tu nombre por renombre. El Señor te bendecirá. El Señor te dice hoy, como le dijo a los ángeles, no temas, hay salvación para ti. Estás pasando por dificultades, no temas, hay salvación para ti. El Rey
de reyes y Señor de señores. Reacciona como reaccionaron los ángeles y el ejemplo que siguieron los pastores, y diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los hombres que reaccionen de manera amorosa, aceptando el mensaje de la salvación del Mesías, adorándole, recibirán la buena voluntad para los hombres de parte de Dios. Pero los que reaccionen con indiferencia, como reaccionaron los sacerdotes cuando los magos indagaron y cuando Herodes indagó, fueron indiferentes y siguieron con sus rituales. No se trata de que vivas una vida ritual o ceremoniosa, se trata de que te rindas a nuestro Dios y entregues tu vida en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios. Esto se cumplió, los pastores siguieron el ejemplo de los ángeles, contaron todo lo que habían oído de ellos por parte de los ángeles, se asombraron María y José, y María meditaba todas estas cosas en el corazón, y los ángeles continuaron en adoración. Mis amados que me escuchan, irrumpe en adoración, en gratitud al Rey de Reyes y Señor de señores, y vive una vida de adoración, vive una vida de integridad. Obedécele y hónrale, adórale y exáltale. Es tiempo de festejo para glorificar a Dios, no para entretener y disipar tu carne. Puedes hacer la fiesta y disipa tu cuerpo y tu mente, pero primero adora a Dios. Y si vas a hacer fiesta, hazla en orden, y que no te desencuadernes y que no te desvirtúes de tu objetivo, que es una vida en rendición al Rey de Reyes, que dejó su trono de gloria para hacerse humilde en ese pesebre sencillo, para ir a una cruz y darte salvación. Ven a sus brazos, inclina su rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido, Espíritu Santo, que vengas a mi corazón a establecer tu reino, el reino del perdón, del respeto, de la integridad, de la humildad, de la misericordia, de la compasión, de la fidelidad, de la virtud, de la lealtad, de la bondad, de la benignidad, de la generosidad, del amor. Hazme una persona justa, como lo fue José el justo, como lo fue Simeón, aquel profeta al que anunciaste que no moriría sin ver la salvación de Dios. Gracias, Dios, que este mensaje quede grabado en nuestra mente y nuestro corazón. Irrumpamos en obediencia, en alabanza, en adoración y en exaltación al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendice, Señor, a tu familia, a tu iglesia en toda la tierra, siervos de Jesucristo, a cada siervo en el planeta, Dios de la gloria. Bendice, amado Salvador, a los que llegarán a creer, como oraste, Señor, en Juan 17, antes de partir, antes de ir a la pasión y muerte. Jesús, oramos también por la provisión económica y material. Oramos por nuestro país, por el presidente, por los que están en eminencia, por los alzados en armas y terroristas, bandidos, secuestradores, por las víctimas de la violencia, secuestrados, lastimados, extorsionados, por los inmorales, ladrones, prostitutas, narcotraficantes, bandidos, y por todo pecador que no ha venido a ti. Especialmente por el pueblo de Israel, por todos los que tienen un credo distinto, y oramos por el pueblo de Israel y por la paz de Jerusalén. Por sobre todas estas cosas, ven pronto, Señor Jesús, dando la gloria al Padre. Permíteme orar por ti, mi amado. Gracias, Dios. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad con los hombres. Amado Rey, recibe toda la adoración y gracias por haber, Señor, dispuesto tu vida, Señor, para dejar tu trono de gloria, hacerte hombre, naciendo de la muy favorecida,
Señor de la bienaventurada entre todas las mujeres, la Virgen María. Amado Rey, hacerte hombre para ir a la cruz del Calvario y entregar tu vida y darnos salvación. Venir a hacer la voluntad del Padre. Venir a rescatar y a buscar a los que estábamos perdidos, amado Salvador, y ponernos en el camino que eres tú, hablarnos la verdad que eres tú y darnos la vida que eres tú, Dios de la gloria. Recibe toda la adoración. Bendice nuestra nación. Bendice, Señor soberano, amado Rey y Señor. Gloria, honra, alabanza y adoración para el que vive y reina. Ven pronto, Señor Jesús, quedamos en tus manos, dando la gloria al Padre, dando la gloria al Hijo y dando la gloria al Espíritu Santo. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.